¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esta clase, la verdad que me hace esta sesión, este directo, muchísima ilusión, porque vamos a hablar sobre algunas de las preguntas, de las dudas más frecuentes que me suelo encontrar con la mayoría de las personas con dolor lumbar crónico y ciática con las que hablo, y que seguramente tú también te estés planteando o se te estén pasando por la cabeza, y quiero compartírtelas contigo precisamente para que todo lo que vayamos a hablar en el directo de hoy, en el en vivo, te sirva de ayuda para saber qué es lo que tú tienes que hacer de cara a mejorar tu dolor y dejar de perder el tiempo y el dinero en tratamientos o en soluciones que no sirven absolutamente para nada. Así que muy atento a todo lo que vamos a ir compartiendo a lo largo de este ratito, que de nuevo no va a ser muy largo, no me voy a extender mucho, pero sí vamos a ir al grano de lo más importante y sobre todo de las dudas más frecuentes que me suelo encontrar con la mayoría de las personas. Porque si en tu caso tienes dolor lumbar, dolor en la cadera, tienes ciática, tienes una hernia discal, tienes una discopatía degenerativa o una artrosis, todas las cosas que vamos a ir viendo a lo largo del directo, seguramente tú también te las has planteado o se te han pasado por la cabeza. Así que antes de nada quiero agradecerte que estés este ratito por aquí escuchándome, quiero darte las gracias porque sé que a veces es complicado y más si me escuchas desde Colombia, desde México, desde Chile, desde Argentina, desde Perú, desde otras partes de Latinoamérica en este caso, y más yo viviendo en España. Te agradezco de corazón que te conectes al directo, que escuches todo lo que vamos a ir compartiendo y espero, que es lo más importante, que todo esto te sirva de ayuda con tu dolor. Así que antes de nada agradecértelo y preguntarte desde qué parte del mundo me estás escuchando. Si me oyes desde Argentina, desde Uruguay, desde Colombia, desde México, desde Perú, desde Chile, desde Ecuador, desde qué parte del mundo en este caso me estás escuchando. Si me lo puedes comentar por aquí debajo te lo agradecería. Muy buenas, Xavi, bienvenido. Xavivi6969, Esteban Fer también se ha conectado, Agustina o Agustín, no sé si, creo que es Agustín, muy buenas. Chino34, Fernando DZOR, Lady Bibi, muy buenas. José también se ha conectado. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Camu y Ricardo, muy buenas. Bueno, no sé si el nombre era Camuy o era Ricardo, que yo siempre te estaba llamando Camuy, pero bueno, muchas gracias por conectarte al directo. Henry también se ha conectado por aquí, Henry Stinson, Jonar, muy buena Jonar, Andrés, Jorge, Eider, Jainelis, muy buena Jainelis, Marudana 2, Yaciel Anguiano, no sé si el nombre está bien pronunciado, Pierre, saludos Pierre desde Perú, genial Pierre. ¿Desde qué parte de Perú nos escuchabas, Pierre? ¿Desde Lima o desde Cajamarca, Cuzco u otra parte diferente? Hola José, ¿qué tal? Bienvenido. A ti ya te conozco, ya sé que eres de Venezuela con todos los directos a los que estás conectado, así que un placer tenerte de nuevo por aquí. Muy buenas Camilo, Calle Beto también se ha conectado, Búho Roldán, Antonio, Ruán, muy buena Ruán, bienvenido, que sé que me comentas a casi todas las historias y la verdad que te lo agradezco. Ari People 1 también se ha conectado, Carlos, Julián, Camilo, Iván, Pierre desde Lima, genial Pierre, pues bienvenido, que por allí por Lima no sé si serán las 12 del mediodía más o menos. Hola Ruán, ¿qué tal? Ledez Mao Ciel González, muy buenas, Mati Zález, Juan Guillermo también se ha conectado por aquí. Vale, pues como te digo, hoy vamos a compartir o voy a responder contigo algunas de las dudas, de las preguntas más frecuentes que me suelo encontrar con la mayoría de personas con dolor con las que hablo y que seguramente en tu caso también se te han pasado por la cabeza. Así que si estás bien atento y si estás pendiente a las respuestas que vamos a ir compartiendo, estoy seguro de que este directo seguramente va a marcar un antes y un después en la mejora de tu dolor, ¿vale? The Bold Boys 13, buenas tardes, muy buenas. No sé cuál será tu nombre, si lo puedes comentar por aquí debajo para saber cómo te llamas. Muy buenas Gema, Alejandra también se ha conectado. Vale, pues la primera pregunta que quiero compartir contigo, que a ver, la tienes por aquí de arriba. Hay muchas personas, cuando hablo con ellas, que tienen dolor lumbar crónico, que tienen una ciática, que me escriben y me comentan: oye Fer, ¿cómo puedo regenerar mis discos? Me han dicho que tengo una discopatía degenerativa, me han dicho que tengo los discos deshidratados, degenerados, etcétera, etcétera, o en este caso, ¿cómo puedo hacer yo para regenerar los discos? Y te voy a enseñar algo que te va a quedar todo perfectamente claro. Si tu idea, tu objetivo, encantado de conocerte, Gabriel, si tu idea, tu objetivo es regenerar los discos con algún tratamiento o alguna terapia, estás cometiendo un grave error. ¿Por qué te digo que estás cometiendo un grave error? Porque que los discos se degeneren, por decirlo de alguna manera, es algo normal y natural que no tienes que tratar de solucionar, curar, regenerar de ninguna forma.
Esto es como si, por ejemplo, imagínate por un caso en particular, que a mí me sale una arruga en la cara y yo me empiezo a preocupar, yo me empiezo a agobiar diciendo, a ver cómo narices regenero la piel de mi cara porque tengo una arruga en la cara y seguro que la arruga pues me va a provocar una migraña, me va a provocar un dolor de cabeza, me va a provocar un Alzheimer o cualquier cosa. Tienes que entender que tu cuerpo y tus vértebras se degeneren hasta cierto punto es normal. Es normal, no es algo grave, no es algo serio, no es algo preocupante. Conforme vamos cumpliendo años, como ocurre con cualquier otra cosa en la vida, es normal que haya cierto grado de degeneración, porque eres un ser vivo, porque eres un ser humano, porque no eres inmortal. De hecho, lo raro sería que tus discos estuviesen perfectamente bien al 100% con todas las edades. Es decir, que con 20, con 30, con 40, con 50, con 60 años tuviesen la espalda perfecta. Eso sería lo raro, incluso eso sería poco realista o absolutamente nada de realista. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero reformularte con esta pregunta? Que dejes de pensar en cómo me regenero los discos. No tienes que pensar en cómo te regeneran los discos porque es algo natural. Es como pensar, a ver cómo narices me quito esta arruga de la cara que me está provocando muchos problemas. Las arrugas de la cara no te provocan problemas. El problema está en agobiarse, en preocuparse, en estresarse por pensar que en el momento en el que te regeneres los discos de la espalda, se te va a quitar el dolor, porque eso no es así. Si eso fuese así, absolutamente todas las personas en este planeta tendríamos dolor. ¿Por qué? Porque como te he comentado, cuando tú naces y vas cumpliendo años, cumples los 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, tu espalda se va degenerando hasta cierto punto, pero es lo normal. Es como si tú compras un carro, compras un coche y quieres que ese coche esté al 100% bien como salido de fábrica después de 20, 30 o 40 años y con más de 100.000 kilómetros habiendo manejado el carro. Es prácticamente imposible y ni falta que hace. Es decir, no necesitas que tu carro, que tu coche esté como el primer día que salió de fábrica para que pueda funcionar. Tu carro puede funcionar perfectamente bien al cabo de 10 años o al cabo de 15 años sin necesidad de estar como si hubiese salido literalmente de la fábrica ese mismo día. Y lo mismo pasa con tu espalda. Tienes que dejar de pensar en qué momento, en qué circunstancia voy a regenerar los discos. Tú no tienes que regenerar los discos. Tú lo que tienes es que cambiar la mentalidad y empezar a pensar que la solución a tu dolor no está en regenerar los discos. La solución a tu dolor, entre otras cosas, está en dejar de preocuparse porque tengan los discos un poco degenerados o un poco deshidratados, porque no pasa absolutamente nada. Empecemos a normalizar la salud, empecemos a normalizar que hay ciertas situaciones o en tu espalda que son normales. Tú tienes los discos degenerados y yo tengo los discos degenerados, algunos de ellos, y yo también los tendré deshidratados, y ese no es el problema del dolor. Por favor, quítate desde ya que necesitas una pastilla, una vitamina, un masaje, una máquina, lo que sea que te ayude a regenerar los discos. Los discos, a día de hoy, en 2024, no se pueden regenerar. Se puede enlentecer el proceso de degeneración o de desgaste, pero los discos no se pueden regenerar, como te digo, porque no hace falta regenerar los discos. ¿Qué son cosas, qué aspectos pueden acelerar que tu disco, tu espalda, se desgaste? Pues básicamente el alcohol, el tabaco, la mala alimentación, el sedentarismo, el catastrofismo y el estrés o pensamientos negativos que nos puedan pasar por la cabeza. Esos factores aceleran el proceso de desgaste, de envejecimiento, de deshidratación de los discos de la espalda. Si tú fumas, si tú bebes alcohol, si no tienes una buena alimentación, esto se va a desgastar a una velocidad acelerada. Es como, por ejemplo, imagínate, manejar un carro que tenga 100 caballos de potencia y de un día para otro ponerte a manejar un Ferrari, un Lamborghini. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que ese Ferrari y ese Lamborghini va a ir a una velocidad súper alta, a una velocidad muy rápida. Lo mismo pasa si fumas, si bebes alcohol, si no te alimentas bien, si no haces ejercicio, que tu espalda se va a degenerar de una manera mucho más acelerada. Esto es como si estuvieses conduciendo un Ferrari todos los días. Si tú fumas todos los días, bebes alcohol todos los días, no te alimentas bien todos los días, no haces ejercicio, la espalda se va a degenerar con mayor rapidez o facilidad. ¿Y qué es lo que podemos hacer para que no se degenere
con mayor rapidez o con mayor profundidad, por decirlo de alguna manera? Moverse, hacer ejercicio, cuidar la alimentación y cambiar tu mentalidad acerca del dolor. Ese sería uno de los puntos más importantes. Me extiendo, te lo repito y te lo recalco porque de nuevo es una de las cosas que escucho con la mayoría de las personas a diario con dolor y es uno de los errores más gigantescos que estamos cometiendo a día de hoy y seguramente sea uno de los errores por los cuales no te has recuperado a día de hoy de ese dolor, porque sigues pensando, dándole vueltas a la cabeza a ver qué terapia, qué tratamiento, qué máquina, qué medicamento necesito para regenerar los discos. No necesitas regenerar los discos. Tienes que entender que se degeneren los discos es normal, es el proceso de envejecimiento. Acuérdate de la arruga que te he comentado en la cara. A ti, si a los 40 o 50 años te sale una arruga en la cara, seguro que no le vas a dar más importancia. ¿Por qué? Porque entiendes que es algo normal. O por ejemplo, a los hombres, que nos pasa mucho, que se nos pone el pelo blanco, que aparecen las canas. ¿Tú te asustarías porque apareciese una cana o dirías: es normal, estoy cumpliendo años y es normal que el pelo, en vez de ser rubio, en vez de ser negro, en vez de ser castaño, se vuelva blanco, porque es algo natural del ser humano conforme vamos cumpliendo años? Y con la degeneración de los discos de la espalda, exactamente igual, ¿vale? Quítate el miedo a que se degeneren tus discos, que se degeneran los tuyos, se degeneran los míos y se degeneran los discos de todas las personas en este planeta, porque es normal, es normal. Vamos a normalizar las situaciones. A ver, vamos a responder alguna pregunta que teníamos por aquí, que sé que me he extendido mucho en la respuesta y me he pasado alguna de las preguntas. Muy buenas, Maggie, bienvenida de nuevo al directo. Una pregunta: ¿el no tomar la suficiente agua durante el día también puede influir en el dolor? Sí y no. ¿Qué quiere decir sí y no? Que mucha gente le suele dar mucha importancia al tema del agua y obviamente el agua afecta a nuestros problemas, a nuestras lesiones, etcétera, etcétera, porque la mayor parte de las personas, del ser humano, es decir, la mayor parte de tu cuerpo, 65%, está formado por agua, pero no influye tantísimo en el dolor como creemos. Si bebes 1,5 litros, 2 litros, 2,5 litros de agua, sería más que suficiente y no te tendrías que estar preocupando por el tema del agua, ¿vale? Lo pregunto por la hidratación de los discos. De hecho, y te agradezco que lo comentes, José, el hecho de que bebas mucha agua no va a cambiar en gran medida la hidratación o no hidratación de los discos. De hecho, como comentábamos, una de las mejores maneras de que el disco esté hidratado es haciendo ejercicio. ¿Por qué te comento esto? ¿Por qué te comento esto? Porque da igual que tú bebas mucha agua, es decir, tú puedes beber mucha agua, pero este disco, que es esto rojo que tenemos por aquí, no tiene contacto directo con el torrente sanguíneo. ¿Qué quiere decir que no tiene contacto directo con el torrente sanguíneo? Que no hay ninguna carretera, ninguna autopista que transporte el agua desde el resto del cuerpo hasta el disco. Es decir, no hay manera de que... Imagínate, tú bebes agua, el agua se va por el tracto digestivo, por decirlo de alguna manera, y ese agua no puede llegar al disco. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna carretera, ninguna vía, ninguna autopista que conecte toda esa zona con el disco y que le transporte el agua. ¿Qué manera hay de rehidratar el disco? Haciendo impactos sobre la espalda. Esa es la mejor manera, en este caso, de que el agua pase de esta zona, por ejemplo, que tengo aquí en la mano de aquí arriba, en la mano izquierda, al disco que tenemos por aquí debajo. Pero no hay ningún conducto, por decirlo así, que transporte agua del agua que bebemos al disco. Eso no existe, ¿vale? Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Ya con lo que acabas de decir me respondiste a mi pregunta, pues me alegro mucho, José. Espero que te haya servido de ayuda la respuesta. Una pregunta, nos comenta Maggie. Cuando tengo rigidez de articulaciones, lo ideal es guardar reposo o hacer los ejercicios. Creo que la pregunta va a ser bastante obvia. Creo que te puedes responder tú misma, Maggie, rotundamente: hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Ni la rigidez, ni el dolor, ni las lesiones, ni absolutamente nada se soluciona con reposo. El reposo es el mayor enemigo de la rigidez, del dolor, etcétera, etcétera. O el mayor aliado, en este caso, del dolor y de la rigidez. Si haces reposo, no vas a mejorar la rigidez. ¿Por qué? Porque básicamente, imagínate por un caso, tú tienes rígida esta zona, es decir, tienes rígida y tienes una limitación para poder mover esta zona de aquí. ¿Qué es lo que ocurre si haces reposo? Pues que el hueso, las vértebras, los discos se van a atrofiar. ¿Qué quiere decir que se atrofian? Que pierden capacidad para moverse. ¿En qué se traduce que pierdan capacidad para moverse, por ejemplo, las articulaciones que tú comentabas? La articulación de la cadera, la articulación de la rodilla, que si yo no muevo esto, cada día se va a dificultar el movimiento. ¿Y qué es uno de los síntomas principales de que se dificulte ese movimiento?
que tengo rigidez y no puedo mover esa zona, que tengo la zona bloqueada, que tengo la zona como si fuese un bloque de cemento, como si fuese un ladrillo. Entonces, espero que esto responda a tu pregunta. Cuanto más muevas las articulaciones, cuanto más muevas tu espalda, menos rigidez vas a tener. ¿Por qué? Porque va a fluir la sangre y eso va a permitir a los músculos, huesos y articulaciones que se muevan de una mejor forma. Te voy a poner un caso súper sencillo, Maggie, para que lo entiendas. Imagínate, en este caso, un carro que yo dejo en el garaje, yo me compro un carro y lo dejo en el garaje sin usar absolutamente nada durante 5 años o durante 10 años. ¿Qué crees que va a pasar a los 5 o 10 años cuando vuelva a manejar ese carro? Pues que seguramente esté la batería agotada, seguramente el volante esté muy duro, muy rígido y prácticamente no se pueda mover, que el freno de mano ya se haya vuelto rígido del todo y que tenga que echarle, por ejemplo, aceite. Eso mismo pasa con tu cuerpo. Si tu cuerpo no lo mueves, haces reposo, no haces ejercicio, se va a atrofiar, se va a desgastar y se va a volver más rígido. Espero que eso responda a tu pregunta porque es súper importante. A ver, que teníamos alguna duda más por aquí, creo recordar. No obstante, si te surge alguna pregunta en este sentido, te agradecería que me la comentes para así poder ayudarte con lo que haga falta. Muy buenas a todos. Así es, totalmente. Muy buenas, Priscila. También se ha conectado por aquí Roberto, Lixbel, Resim, Beatriz, muy buenas. Claudio, Félix Villar, Alexis Roldán, Luis Eduardo, muy buenas. Judy Busta, Masaje Saiz, Josepina, Heigon, Solisanan, Mauricio, muy buenas. Ibarra, 715, Marcelo también, John, ¿vale? Genial, pues a ver, creo que tenemos ¿qué clase de ejercicios hay que hacer? Pues como es obvio, y yo siempre soy muy transparente, José, si no te conozco, si no te he valorado, si no sé absolutamente nada sobre la lesión y el problema que tú tienes, como comprenderás, y creo que es de sentido común y es bastante obvio, no sé qué ejercicios tienes que hacer, porque yo soy profesional, yo soy entrenador, pero no soy mago, no hago trucos de magia, ni veo mentes, ni tengo telepatía para saber en base a tu problema qué es lo que tienes que hacer, porque como digo, no te conozco y no hago trucos de magia. Muy buenas, José, Miquel, Alejandro, ¿qué tal? Arafacam, bienvenido. Ya tengo indicados ejercicios de bajo impacto, pero me quedo sin aliento, me da taquicardia. Me quedó muy claro, muchas gracias, de nada a ti, Maggie. Y no sé si te refieres a que te resultan muy complicados o que el cuerpo se cansa mucho al hacer esos ejercicios, pero bueno, es normal al principio y lo mejor es que lo sigas haciendo para que tu cuerpo se vaya acostumbrando a todo ello. Tengo mucho dolor en la espalda media y baja y presento sensibilidad y ardor en toda la pierna derecha. Pues aquí habría que conocer, Alexis, en este caso, y es una de las cosas más importantes, cuáles son los factores que te están provocando que tengas ese dolor tan intenso en la espalda media y baja y que presentes, no sé si con sensibilidad te refieres a que sientes alguna zona del cuerpo, por ejemplo, dormida y ardor en toda la pierna derecha. Si me puedes compartir un poquito más de información en ese caso. ¿Para las sentadillas es necesario usar siempre cinturón? No. Para las sentadillas lo que tienes que usar es tu musculatura abdominal, lumbar y glúteos, que eso es lo más importante, ese es el mejor cinturón que tenemos. Tenemos que empezar a sacar de nuestra cabeza que para hacer ejercicios tenemos que utilizar una herramienta, método externo, como lo quieras llamar. Para hacer ejercicio lo que tienes que usar es tu propio cuerpo, tus músculos, huesos, tendones, articulaciones. Esa es la mejor herramienta, cinturón, etcétera, etcétera, que tenemos para poder solucionar el dolor. Así que súper importante que no utilicemos siempre el dolor. ¿Cuándo podemos utilizar el cinturón? Pues imagínate que vas a hacer alguna repetición de algún ejercicio en el gimnasio con un peso fuera de lo común, extra, fuera de lo normal, más alto, más intenso que el que sueles hacer normalmente, pues en esas repeticiones sí podrías utilizarlo. Pero utilizar siempre, en todo momento, en todos los ejercicios y en todas las repeticiones el cinturón es un error gigantesco. Es un error gigantesco que desgraciadamente muchísimas personas que van al gimnasio y hacen ejercicio lo hacen y es un error gigantesco porque no le estás permitiendo a tu musculatura abdominal, a tu musculatura lumbar que haga su trabajo, porque el trabajo se lo está quitando el esfuerzo, se lo está quitando el cinturón. Entonces, si tú no fortaleces esta parte ni esta parte porque estás usando un cinturón, ¿qué crees que va a pasar? Que tus músculos se van a atrofiar y que vas a estar teniendo que depender de un cinturón para todo. Así que yo no te aconsejo que utilices el cinturón siempre, solo en momentos muy puntuales y muy específicos, ¿vale?
Nos comenta Maggie, Fer, yo actualmente vivo en México, estuve un tiempo en Madrid, das consulta online. No hago consultas puntuales y únicas, sino que lo que yo ofrezco es un programa online de 3 meses de duración mínimo que ayuda a las personas a través del ejercicio y la mentalidad o actitud positiva a poder solucionar de raíz su dolor para que vuelvan a hacer una vida normal. Que básicamente pues todos los ejemplos y testimonios que tienes por aquí por mi perfil. Así que si necesitas ayuda por esa parte, Maggie, escríbeme un mensaje por aquí arriba y hablamos, que yo estaré encantado de poder echarte una mano. Maggie, yo te recomiendo 100% a Fer, si haces lo que te dice, te aseguro que te quitará el dolor que tienes. Muchas gracias, José, siempre por el apoyo y a pesar de la lejanía, muchas gracias desde Venezuela por tu apoyo. Vale, pues vamos a seguir con la siguiente pregunta que tenía por aquí apuntada. Mucha gente también se pregunta, oye Fer, ¿el estrés afecta realmente al dolor? ¿El estrés puede ser un desencadenante de que aparezca mi dolor o que se intensifique? La respuesta corta y sencilla es sí, sí. La mayoría de la gente suele pensar o suele creer de no, mi dolor es porque tengo los discos deshidratados o degenerados, mi dolor es porque tengo una hernia discal, mi dolor es porque tengo una artrosis, porque tengo una escoliosis. Perdona que te diga, si llevas muchos años con dolor, ese es el último de los problemas. Que tengas una artrosis, que tengas una discopatía, que tengas una hernia, ese es el último de los problemas. De hecho, el estrés se ha catalogado científicamente como uno de los factores culmen, como uno de los factores más predisponentes a que aparezca ese dolor, a que toleres menos el dolor, es decir, que en los momentos en los que aparezca el dolor, que el dolor sea más fuerte, que el dolor sea más intenso. Incluso el estrés está relacionado con las crisis o con las recaídas agudas de dolor. Cuanto más estrés tengas y menos foco de atención le pongas a mejorar, solucionar y controlar ese estrés, peor te va a ir en cuanto al dolor se refiere. Y no quiero comentarte o darte este mensaje para que te desmotives. Como siempre digo, quiero mandarte este mensaje para que entiendas y tengas claro el poder que tiene tu cabeza, el poder que tiene tu mente en la generación del dolor y en el sufrimiento o la limitación que tienes por ese dolor. Si no trabajas tu mente, si no trabajas ese estrés, siento decírtelo, pero el dolor no va a mejorar. No va a mejorar. Como antes comentábamos, si tu foco de atención está todo el rato en a ver cómo regenero los discos, a ver cómo me quito la hernia discal, a ver qué tengo que hacer para que la protusión se me solucione, ¿hay cura para la artrosis? Si dejases de hacerte todas esas preguntas y pusieses tu foco de atención en cómo mejoro mi estrés, cómo mejoro la calidad de mis pensamientos, cómo mejoro lo que pasa por mi cabeza acerca del dolor que yo tengo. Así, solo con esas preguntas mejoraría muchísimo más tu dolor que estar dándole vueltas continuamente a ver qué tratamiento hay para regenerar los discos, a ver si me opero o no me opero para que me quiten la hernia, a ver qué tengo que hacer para la protusión o para la artrosis. Fer, ¿la escoliosis se puede corregir? Es que el foco de atención no tiene que estar ahí, el foco de atención tiene que estar en cómo trabajo ese estrés, esa mente, esa parte más psicológica o emocional, que es uno de los factores más importantes en la recuperación de tu dolor. Si tú no le haces caso a siento decírtelo, pero tu dolor no va a mejorar. Y da igual la cantidad de medicamentos, de infiltraciones, masajes, acupuntura, ventosas, médicos, traumatólogos, neurocirujanos, cirugías, operaciones que te hagas. Si no trabajas esto, tu dolor no va a mejorar. Ya te lo digo yo y 100% garantizado. Ya te lo digo yo. A ver, nos comenta Maggie. Entonces me pueden mandar información DM, sí. Escríbeme, Maggie, un mensaje privado por aquí con la palabra programa y luego en un ratito, cuando terminemos el directo y demás, pues te escribo, te respondo y hablamos. El estrés es lo peor, totalmente, Toñi. De hecho, la mayoría de la gente suele pensar, oye, Fer, o suele decirse, oye, Fer, tengo que desinflamar la zona lumbar para que me deje de doler. No tienes que desinflamar la zona lumbar. Lo que tienes que hacer es empezar a trabajar ese estrés, esa mente, que es la que está inflamando tu cuerpo. No hay cosa más inflamatoria para tu espalda, para tu cuerpo, que tener una mente estresada. No hay cosa, y grábate este mensaje a fuego en la cabeza, no hay cosa que inflame más tu espalda, tus vértebras, tu zona lumbar, tu hernia discal, que tener una mente estresada. Ese es uno de los mayores o el principal factor inflamatorio de tu espalda. Da igual cuántos antiinflamatorios te tomes, da igual cuántos masajes te hagas, da igual cuántos ajustes quiroprácticos descontracturantes te hagas. Si no cambias la parte del estrés y la mentalidad, nada va a desinflamarse. ¿Por qué? Porque ese es el principal factor desencadenante de la inflamación, el estrés, ¿vale? Espero que esto te haya quedado claro porque es súper importante que lo tengas en cuenta. Luego, otro punto.
medicamentos, vitaminas. Hay mucha gente que se suele preguntar, oye Fer, ¿qué vitamina o qué medicamento tengo que tomar para quitarme el dolor? Ninguno. ¿Por qué te digo esto? Porque cuanto más estés pensando, como comentábamos antes, en poner parches o tiritas temporales a tu dolor, menos va a mejorar el dolor. Te voy a poner un caso súper sencillo con el cual lo vas a entender a la perfección. No sé si recuerdas la historia del Titanic, que es pues seguramente una de las más famosas y de las más conocidas en todo el planeta, ese barco tan famoso que se hundió en el fondo del mar y que hicieron una película tan famosa que se llama Titanic, que hablaba sobre qué surgió o cómo fue el proceso para que el barco se hundiese en el fondo del agua. Pues básicamente, en este caso, el barco chocó contra un iceberg. Y en el momento en el que chocó contra un iceberg, se hizo una grieta gigantesca en ese barco, a la cual iba entrando el agua del océano Atlántico, o bueno, creo que es el océano, no sé si era el océano Atlántico o el mar del norte, etcétera, etcétera. Iba entrando concretamente, en este caso, el agua todo el tiempo al barco. ¿Y qué es lo que hacía? Que el agua que se metía al barco iba poco a poco hundiendo ese barco en el fondo del mar. Lo mismo pasa con tu dolor. Si para tu dolor lo único que haces es sacar el agua con cubitos de agua de tu barco, de tu Titanic hundido, nunca se va a solucionar el problema. ¿Qué es lo que habría que hacer para que el Titanic no se hundiese, para que tu espalda no se hundiese en el fondo del mar? Empezar a ver de qué manera puedo evitar que choque mi barco contra el iceberg. Si tú evitas ese choque del barco, del Titanic contra el iceberg, nunca va a pasar nada, nunca se va a producir ningún problema. Pero si tú no evitas eso y lo único que haces es sacar con cubitos de agua pequeños toda la cantidad de agua del océano que está entrando en tu barco, es imposible que se solucione tu barco hundido o tu espalda con dolor, ¿vale? Espero que con esa metáfora se haya entendido. A ver, Checo nos comenta, Fer, buenos días, disculpa, ¿y cómo puedo quitar el estrés? Pues eso es algo que obviamente tiene que valorar un profesional. Hay 1001 formas de quitar el estrés, pero en función de lo que cada persona necesite. Esto es como, por ejemplo, si me dices, Fer, ¿cómo puedo curar una lesión en la rodilla? Pues depende qué lesión tengas, depende cuánto tiempo haya pasado desde que te has lesionado, depende cómo de sana o cómo de no sana tengas la articulación de la rodilla. No hay una fórmula mágica para todo el mundo para quitar el estrés. De hecho, eso es lo que trabajamos dentro del programa online de Espalda Sin Dolor y es lo que yo hago con todos mis pacientes, con todos mis clientes. Trabajo uno a uno con cada uno de ellos para ver de qué manera y en cada caso y en cada persona cómo trabajar, cuidar y solucionar ese estrés. No hay una fórmula mágica para todo el mundo. Y esto es súper importante, Checo, que lo tengamos en cuenta. Arafakan nos comenta, hola, parece que sabes bien de lo que explicas. ¿Qué titulación tienes? Pues yo, para quien no me conozca, soy entrenador online especializado en dolor lumbar crónico. Tengo pues la carrera universitaria de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que creo que en Latinoamérica se llama Kinesiología. Y luego pues tengo tanto un máster en entrenamiento personal, que es enfocado en personas que tienen lesiones, que tienen patologías, que tienen algún tipo de pues enfermedad en la espalda, hernias discales, protusiones, obesidad incluso, a que se puedan recuperar del dolor. Entonces, por una parte la carrera universitaria, por otra parte el máster o la formación de posgrado y luego por otro lado formaciones concretas y específicas en dolor lumbar crónico y en hernias discales, ¿vale? Esa sería un poco a modo de resumen, porque tampoco me quiero extender mucho, que el directo no es para precisamente eso, la formación principal, ¿vale? Espero que eso haya respondido a tu pregunta. Luego, siguiente pregunta. Operación sí, operación no. Y esta ya sería la última que vamos a contestar. Pues básicamente hay muchas dudas en cuanto al tema de la operación. Lo simple y fácil que quiero que entiendas es que la operación no deja de ser un parche temporal al dolor. Imagínate que tú tienes el carro estropeado, es decir, no puedes manejar, no puedes conducir el carro porque tienes las ruedas del carro pinchadas. Imagínate que tú entras a cirugía, que tú entras a la operación y lo único que haces es cambiarle la batería al coche. Lo único que haces es arreglarle alguna parte del motor a tu coche que hace que supuestamente no funcione. Cuando el factor que hace que ese coche no se pueda manejar o no se pueda mover, no puedas utilizar tu carro, es básicamente que tienes las ruedas pinchadas. ¿Cómo narices vas a poder manejar el carro si tienes las 4 ruedas pinchadas y lo único que haces es cambiarle, en este caso, pues las bujías, cambiarle el aceite al motor, etcétera, etcétera? Lo mismo pasa con la operación. Si tú te operas, lo que estás haciendo es cambiar una parte de tu coche que no es la que está estropeada, que no es la que te está ocasionando el dolor, que no es la que te está provocando que no puedas jugar con tus hijos, que no puedas hacer deporte, que no puedas salir a trabajar, etcétera, etcétera. Y eso es lo que va a pasar si te operas haciéndote pues una artrodesis, una microdisectomía, etcétera, etcétera, etcétera. La operación no es la solución al dolor. La operación es un parche temporal al dolor. Te lo digo de antemano. Si te operas, lo que va a pasar es que
El dolor puede que se te quite hipotéticamente en unos días o en unas semanas, pero luego va a volver a aparecer de nuevo. Es decir, no hay ninguna garantía al 100% y ningún traumatólogo, ningún neurocirujano te puede garantizar al 100%, uno, que la operación vaya a salir bien, y en segundo lugar, que la operación vaya a salir bien y no te quedes en silla de ruedas o no cojas una bacteria, y en segundo lugar, que al cabo de un tiempo no vuelva a aparecer el dolor. De hecho, lo más normal del mundo, como te digo, es que te operes y al cabo de un tiempo vuelva a aparecer ese dolor, ¿vale? Lo peor que puedes hacer es operarte, te lo dice alguien operado. Pues mira, aquí Antonio tenemos, y te agradezco que lo hayas querido compartir, tenemos un ejemplo de una persona que se ha operado y que el dolor pues está ahí. Así que vamos a dejarlo por aquí, que sé que son muchas preguntas, sé que es mucha información y no quiero saturarte con más. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido de ayuda de corazón todo lo que hemos ido compartiendo en este ratito, y si te surge de nuevo pues alguna pregunta, alguna duda, te agradecería que me la dejes por aquí arriba para así poder ayudarte con lo que haga falta. Así que espero que pases buena tarde y nos vemos en el próximo directo. Adiós.